Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, aquí en YouTube y también en Spotify, en SoundCloud y en todas las plataformas como podcast, como programa para ustedes, nuestra comunidad que busca crecer y aprender. Desde Didáctica, yo, Margarita Heinzen, y todo el equipo está trabajando continuamente para garantizar o para aportar, mejor dicho, porque no podemos garantizar así nada, para aportar a la calidad educativa, a la formación, al crecimiento, al desarrollo de todas las personas, pero de manera especial de los niños y los jóvenes. Y bueno, tenemos muchos proyectos y programas, pero estamos aquí cada semana ofreciendo contenido de calidad. Soy Margarita Heinzen y me acompaña hoy mi amiga, a quien admiro, una especialista, una persona que viene por muchos años colaborando, contribuyendo a la crianza positiva, a la crianza sana, trabajando con padres sobre todo, pero también con educadores, con familias, en este proceso tan maravilloso. Bienvenida, Vida Gaviria, de Modo Mamá, mejor conocida como Modo Mamá. Bienvenida a Didáctica Online. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Ay, sí, feliz. La verdad es que teníamos un tiempito que no grabábamos, porque Vida ha grabado antes con nosotros, y no solo eso, sino que es parte de los facilitadores, de los conferencistas que participa cada año en nuestro evento Adolescencia, Etapa de Oportunidades. Y la gente dirá, bueno, etapa de oportunidades, no, esta es una etapa que... Pero la verdad es que hemos podido realizar este encuentro, es un evento con padres, educadores, familias, y aportar con especialistas como Vida, como Miguel José Peña, han estado en otros años Elaine Félix, han estado Claudine Hernández. Este año tenemos un invitado internacional, Mark Masip, así que pronto, después de Semana Santa, tendremos ese evento, Adolescencia, Etapa de Oportunidades, y Vida, pues una vez más se une a esta iniciativa. Gracias a ti, Vida, por ser parte de todos estos proyectos y todo este compromiso. Yo creo que de alguna manera la unión hace la fuerza, y estamos pues por diferentes vías muy interesados, ¿verdad? Y muy comprometidos con lo que es la educación, la formación. Y la verdad es que quiero aprovechar para felicitarte, porque de manera continua, sin descanso, con mucha profesionalidad, has aportado muchísimo y sigues aportando a fortalecer la familia, a fortalecer lo que es la crianza positiva, a fortalecer una etapa que realmente trae muchos retos. Anoche yo daba una charla a un grupo de padres de un centro educativo y puse una dinámica para que contestaran a través de un app la pregunta: ¿cuál es el reto que enfrentas actualmente en tu familia? Y la verdad que surgieron muchos retos. Y eso no para. O sea, cada día, cada mes, cada semana, cada año es distinto cuando uno está en este proceso de formar a esos niños y esos jóvenes. Entonces hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de los ritos de paso. Y enfocándonos pues en la adolescencia, ¿verdad? Hablamos de transición también, se habla de la transición, de esta etapa. De ese cambio, ¿verdad? Sí. Los cambios. Y no entendemos mucho porque estamos nosotros, cada quien. Ayer me decía un papá, una mamá en la charla, es que no tenemos un manual, nadie nos ha enseñado. Yo le decía, bueno, uno como educador o como psicólogo o el que se ha abocado a este mundo, pues de alguna forma cuenta con más herramientas, con un conocimiento, puede entender mejor, pero el simple mortal, que somos todos, al final del día, al final, ¿verdad? Pero que el que no tiene una formación previa, ¿no? Pues definitivamente está haciendo lo mejor que puede. Con lo que tiene, con lo que tiene. Así es. Y tratando de tirar para adelante. Y definitivamente que sí, que estos espacios son oportunos. Yo digo, aprovechen este contenido valioso, sí, y sigamos formando. Y aprovechen esta etapa también. Sí, aprovechen esta etapa porque, como tú bien dices, y gracias por la introducción tan bonita. Y bueno, tú sabes que esta es mi misión. Y yo creo que mientras mi cabecita funcione, yo estaré dedicada a esto. Y el día que mi cabecita no funcione, quedará mucho contenido. Está ahí. Está ahí para el mundo, sí.
Y yo creo que es una etapa que también, cuando nos damos el permiso de aprovecharla, es deliciosa. Yo tengo 3 adolescentes en este momento, tú tienes 2 adolescentes también. Bueno, tienes más, tienes 4 adolescentes. Bueno, ya una adulta. Una adulta, 3 adolescentes, pero bueno, has pasado por esta etapa y yo le digo a los padres, miren, nuestros hijos son prestados. Si nosotros vamos a vivir 80 años, supongamos, y nuestros hijos van a pasar con nosotros bajo el mismo techo 16, 18 años, van a pasar con nosotros mucho menos tiempo del que van a pasar con ellos mismos. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar tú para hacer de esos 18 años los mejores 18 años que tú puedas entregarle a alguien? Yo creo que esto nos invita a reenfocar, esto nos invita a mirar desde otro lugar la adolescencia, porque es una etapa que sin duda levanta muchas emociones. Siempre voy a recordar una mamá que me dijo una vez, le tengo tanto miedo a la adolescencia que yo quiero que mi hijo se duerma a los 12 y se despierta a los 25, para yo no pasar por ahí. Yo le decía, bueno, no es posible, porque además es una etapa fundamental que puede ser tanto un puente como una separación, porque es el puente que conecta la infancia con la vida adulta, como también puede ser aquel espacio de tiempo que nos separe. Es una etapa muy larga, muy contundente, en la que de alguna manera terminamos como de darle forma a la identidad, que eso nunca termina realmente, pero terminamos nosotros de tener un poco más claro quiénes somos. Un poquito más claro. Y que nosotros como adultos entendamos, Margarita, y yo vengo diciendo esto desde hace unos meses y lo digo porque yo lo he vivido así, somos unos privilegiados. Tener tú delante de ti el despliegue de una vida en primera fila. Tú haber recibido ese bebé, ese niño, ver cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, madurando, cambiando, cómo ha ido emergiendo su personalidad y que seas tú la primera persona que ve eso. Nos da un privilegio enorme. ¿Qué vamos a hacer con ese privilegio? Es como la gran pregunta que yo me haría antes de entrar en pánico, porque la adolescencia es rebelde, porque es retadora, pero también está llena de oportunidades. Como el evento, como decimos en nuestro evento. Como decimos en nuestro evento y lo creemos fielmente. Y definitivamente que sí, que qué lindo cómo lo enfocas, porque sí, después que se van, ¿verdad? Que ya uno como que, wow, o sea, esos años, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cómo lo queremos vivir? Como yo digo, ¿qué tú quieres que se respire en tu hogar? ¿Cuál es ese clima, como hablábamos ayer en esa charla con esos padres, ese clima social, ese ambiente que al final, pues al final, al inicio y en todo momento lo creamos nosotros? O sea, somos nosotros que creamos ese espacio donde vamos a convivir, donde convivimos, donde nos relacionamos, donde nuestros hijos aprenden por primera vez a resolver conflictos, a los valores, donde por primera vez se enfrenta a otros, a las diferencias. Entonces, ¿cómo se maneja todo eso? El diálogo, todo el tema de la comunicación. Y la verdad es que cuando entra en esa preadolescencia o adolescencia, en vez de, como tú dices, separarnos o alejarnos, señalar, criticar, a nosotros nos cuesta. Es como que ni es niño ni es adulto. Pero entonces venimos de que, y me gusta cuando tú hablas de rito de paso, o sea, porque no es niño, o sea, pero tampoco todavía es un adulto. Entonces a veces hay padres que se van al extremo de ya, toma un carro, lo crié, toma, dale para allá, bebe, vete a la fiesta. O sea, tenemos ese padre de lo suelto en banda porque ya cumplí. Ya. Sí. O tenemos el otro que todavía le cuesta soltar. Sí. Y el rito de paso tiene la etapa infantil. El rito de paso tiene una doble intención, ¿no? En primer lugar, le comunica a la persona que está transitando este rito, esta ceremonia, que ya vamos a explicar un poco más en detalle de qué se trata, está siendo ascendido a otro nivel, a otra etapa en tu vida. Socialmente te estamos viendo diferente, pero también para el adulto que acompaña, tiene un mensaje. Estás dejando atrás una etapa. Exactamente. ¿Y qué son los ritos de paso? Son estas pequeñas ceremonias, actos simbólicos, a veces más estructurados, a veces tienen nombre, a veces es un gesto espontáneo que surge en la familia que le comunica al otro, tú has sido ascendido, tú perteneces ahora a un nivel distinto al que estabas ayer o el año pasado.
Para nosotros, en la cultura católica o en la cultura judeocristiana, los ritos de paso son la primera comunión, el bar mitzvah, el bat mitzvah, la graduación, el matrimonio, la fiesta de 15 años o la fiesta de 16 años, que son códigos sociales y colectivos que nos dicen está creciendo. Como culturalmente nosotros quizás hemos perdido la comprensión de lo que hay detrás del rito de paso, a veces simplemente no los hacemos porque, bueno, nosotros no celebramos 15 años y los dejamos pasar. En mi cultura o en mi entorno de creencia no hay nada como para darle la bienvenida a la adolescencia. Construye los tuyos. Y yo he dado varios ejemplos en la cuenta de pequeñas cosas que podemos hacer, sobre todo para los varones que están tan carentes de modelaje saludable o positivo de la entrada a la adolescencia. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? ¿Cómo un adolescente se está inaugurando en esta nueva etapa? Con la primera borrachera, con la primera robada del carro, con, bueno, esas conductas de riesgo que probablemente todos con la novia, ya tengo novia, con esto, con lo otro. Claro, pero entonces de repente con la novia emprendo conductas de riesgo. Entonces, todo este coquetear con la nueva etapa se puede hacer mucho más saludablemente cuando es acompañado. Claro. Te cuento algunos que nosotros hemos hecho. Cuando Santiago cumplió 13 años, Santiago va a cumplir 20, mi papá apareció con algo que se convirtió en ese momento en un rito de paso sin nosotros saber qué iba a pasar. Estaban ellos aquí de visita, estaban mis sobrinos que estaban más chiquitos y fuimos a su casa a cantarle cumpleaños a Santiago. Y sale mi papá con un cinturón Margarita, pero como de Jack Sparrow. O sea, no, como de Simón Bolívar. O sea, una cosa que yo dije, ¿y esto de dónde salió? Una cosa como labrada en oro. Papi, ¿y tú tenías esto? ¿De dónde sacaste eso? No lo habíamos visto. ¿De qué baúl del fondo del mar rescataste tú esto? Y dice mi papá con aquella solemnidad y le entrega a Santiago y Santiago no entendía nada y nos mira como que, ¿qué es esto? Y le dice, Santiago, ya tú tienes 13 años. Ya tú tienes edad para cuidar esto, que me lo dieron a mí cuando yo tenía tu edad. Margarita, yo me enteré de la existencia de ese fulano cinturón ese día. Yo no sabía que mi papá iba a hacer esto. Inmediatamente saltó mi sobrino, que en ese momento tendría 7, 8 años. Yo también quiero. Y mi papá volvió a decir con su tono solemne, cuando tengas 13 años. ¿Qué le estaba diciendo esto a su nieto? Tienes una edad en la que es distinto la comprensión y la relación que tú vas a tener con el mundo adulto. Ya tú no tienes 12, todavía no tienes 14, tienes 13. Ya tú, dentro de tu edad, eres capaz de cuidar esta reliquia que yo durante años he cuidado tanto y que también recibí. Y qué responsabilidad. Claro, entonces, ¿qué le está diciendo de alguna manera? Confío en ti. Bienvenido a los 13 años. Valido que tienes la capacidad. Otra cosa que hicimos también con Santiago, y bueno, mis ejemplos casi todos son con Santiago porque es el mayor, ¿no? Claro. Él empezó, quiero una llave porque cuando yo tenga mi llave yo no los molesto, yo no los despierto y así yo entro cuando llegue y nosotros resistiéndonos, no, porque entonces cuando tú llegues nosotros queremos saber que tú llegaste. La llave. Finalmente le digo yo a Cheo, llave. A Cheo, mi esposo, mira, ven acá, vamos a aprovechar esto para darle un mensaje a Santiago. La llave, el ascensor, tampoco es que le estamos dando la llave del Banco Central, ¿no? Pero bueno, Santiago se lo entregamos con una carta. Tu primera llave de la casa. Esto quiere decir que tú puedes entrar por ti mismo y también quiere decir que tú la tienes que cuidar porque esa llave le permite a cualquier persona que la consiga entrar a nuestra casa. Si esta llave se pierde, tú la vas a reponer con tus ahorros al día siguiente. Y además necesitas cuidarla, necesitas estar pendiente. Una gran responsabilidad. Confiamos en ti, tienes la edad. Esto pasó, no sé, a los 14, no sé a qué edad. Entonces, fíjate cómo no se trata de grandes ceremonias, no se trata de un manual de rituales, sino cómo yo te voy diciendo a ti, la adolescencia no es terrible, la adolescencia no es lo peor que te ha pasado en la vida. Claro. Porque además, en nuestro mensaje, nuestros niños llegan a la adolescencia muy contrariados. Ay, sí. Tienen 12, 13, 14 años escuchando que la adolescencia es lo peor que le pasa a la humanidad. Hay que cambiar ese chip. Esa etapa es horrorosa y se ponen rebeldes y les salen espinillas en la cara y se ponen feos y se ponen contestones y se ponen groseros. Entonces, mira, yo no quiero llegar allá. Claro. O sea, yo me estoy acercando a eso, trágame tierra. Entonces, son maneras de comunicarle al otro, está bien que seas adolescente. Ciertamente van a venir cambios, van a venir preguntas, van a venir cuestionamientos
Y qué sabroso que estás entrando en esta etapa, porque esto también conlleva otros beneficios y otras responsabilidades. Enseñarlos a manejar con nosotros allí. Y vivir ese proceso y disfrutarlo. Y vivir ese proceso, Eugenia, que ha estado aprendiendo a manejar con Cheo. Qué rico que sea tu papá el que te enseña a manejar, ¿no? Por supuesto, te alecciona, te da un boche en el momento en que lo necesitas, te dice que todavía no estás lista, pero son maneras mucho más saludables que el primer humo, que la primera borrachera. Claro. Definitivamente. Entonces, fíjense qué fácil es decirle a nuestros adolescentes, bienvenido a esta etapa. Qué lindo, qué lindo. Y la verdad es que falta todavía mucho por muchos pasos por dar para afrontar, enfrentar, enfocar este periodo de esa manera. O sea, yo creo que la propia cultura, la sociedad ha generado todo como tú dices, una... Muy mala prensa. Sí, la adolescencia muy mala prensa. Tiene muy mala prensa. Tiene mala fama. Sí. Entonces, definitivamente que ahí invitar a todos los que nos escuchan, a nuestra comunidad, y que vivimos con un adolescente o que hemos pasado o que vamos a vivir con un adolescente. Vamos a pasar por esto, pues a cambiar un poquito como ese, o sea, wow, ¿por qué yo estoy enfocando esto así? ¿Por qué darse cuenta, como digo yo, de esos nuestros pensamientos que son tan poderosos en nuestra mente, que es la loca de la casa, que está ahí, tiqui, 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 y que entonces lo que genera es, como tú decías, esa separación, lo que genera es el campo de batalla, la situación, o sea, un ambiente de estrés, de ansiedad, de tirantez, o sea, de yo estoy por aquí, tú estás por allá, pero tú no puedes hacer esto, pero entonces, y ahí nunca, o sea, el punto de encuentro va a ser más difícil, como tú decías, conectar. Y primero conectemos. Sí. Y la verdad es que darnos ese regalo, porque es un regalo, darnos ese espacio, esa oportunidad, ese permiso también, porque venimos con esos esquemas, va a facilitar muchísimo las cosas y vamos a ver los frutos. Ya yo tengo uno de 21 también, Vida habla del de 20. Tengo una de 25 que vivimos intensamente su adolescencia, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Cada uno con una experiencia totalmente su agenda. Y tengo pues 2 de 18 y la verdad es que hemos vivido de una manera muy interesante. Y la verdad es que uno como papá y como mamá va creciendo, crece muchísimo en este proceso. O sea, si nos damos esa oportunidad. O sea, nos damos el permiso. Aprendemos tanto de ellos, de esa interacción, yo disfruto muchísimo, se ríen en mi casa. Y de hecho escribí hace un tiempo un artículo sobre eso, el arte de conversar. Yo disfruto muchísimo la sobremesa, pero en mi casa, o sea, yo vengo de un hogar donde realmente el ritual de la comida, de conversar, y ahí era como que se exponían como todos los temas. Y yo siempre me quedo un rato y conversando. Y ahí se da de una manera natural, sin ese estrés, sin tenemos que ir, no hay que llegar a la escuela. Es como el momento como de... y uno realmente como que si uno va con ese dedo señalador, ¿verdad? Voy a juzgarte, yo tengo mi esquema. Sino realmente voy a disfrutar. Y nos reímos y ahí se exponen muchos temas. Y puede ser realmente de un reto, pero de mucho crecimiento y aprendizaje para nosotros los padres. O sea, si nos damos esa... Sí, y yo creo que la invitación es a resignificar, ¿no? Y darnos eso que yo llamo micropausa, que es tan mágico, porque vivimos tan acelerados y vivimos en tal nivel de automatización que a veces no nos da tiempo de detenernos a pensar, ¿para qué estoy sembrando yo? Porque la adolescencia es tiempo de cosecha. En la adolescencia nosotros vamos a recoger los frutos de lo que nosotros sembramos durante la infancia temprana, la primera infancia, la segunda infancia. Así es. Y suele suceder que a veces nos encontramos con unos frutos que no eran lo que nosotros esperábamos. Y empezamos nosotros a decir, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué hice? ¿Y qué hice? ¿Y los latigazos? ¿Y cómo puedo reajustar? ¿Y cómo traigo yo nueva tierra a este terreno para que florezca lo que yo quiero que florezca? Entonces, sí es una etapa en la que nosotros necesitamos también preguntarnos, ¿qué quería yo cuando yo era adolescente? Nosotros recordamos muy posiblemente esa sensación. Quizás no tengamos el detalle guardado en la memoria, pero ¿qué sentía yo? Sentía acompañamiento, sentía temor, sentía distancia, sentía reconocimiento, sentía respeto a mi individualidad. Y en lo que no sentí, en lo que no tuve,
¿qué pistas me pueden dar en este nuevo mapa que yo estoy construyendo junto a mis hijos? Porque yo vengo de una experiencia, claro. Yo tuve adolescencia. Y voy a repetir patrones. Muy probablemente voy a repetir patrones, pero mientras más presentes y conscientes los haga, en caso de repetirlos, más rápidamente me voy a dar cuenta y podré reajustar si era algo que no me parecía saludable, porque habrá otros que repetiremos a conciencia y diremos, esto creo en esto. Esto a mí me construyó positivamente y yo quiero trasladarlo a mis hijos. Bueno, yo contaba ayer, no me acuerdo en qué espacio, en un curso que estaba dando, que a mí ya me pasó que yo he recibido uno de los más grandes regalos que yo creo que un padre puede recibir. Que tu hijo te diga, cuando yo tenga hijos, yo quiero hacerlo igual como ustedes. Margarita, o sea, yo decía ese día, me gradué, me puedo acostar a dormir. No, ya, tranquila. Bueno, me faltan 2 todavía que a veces dudo si tendrán esa misma respuesta. Pero ya por lo menos. Cónchale, pero que uno de 3 me haya dicho, yo quiero hacerlo como lo hicieron ustedes y como lo están haciendo ustedes. ¡Wow! ¡Qué alivio! Que tus hijos sientan qué rico fue crecer junto a esta gente. Tú sabes que nosotros un día hicimos un ejercicio. Yo decía, bueno, si yo volviera a comenzar con ustedes, estábamos hablando con los muchachos, si yo volviera a comenzar con ustedes, ¿qué yo haría diferente? Es una pregunta como que, porque ya, llega un momento como que ya. Claro. O sea, llega el momento del saldo, del balance. Y yo, ¿qué yo haría diferente? Y entonces me dice Ignacio, me dijo, ¿qué tú harías diferente? Y yo, bueno, la verdad es que siempre, o sea, mientras más lo pienso y me apasiona educar y lo he disfrutado plenamente, o sea, de verdad lo he disfrutado. Y yo le dije, siento que he hecho lo mejor en las circunstancias que he tenido, con las condiciones que he tenido, pero como que mirando cada etapa, de verdad, he sido una mamá que trabaja, porque definitivamente no he podido dedicarme full time a... Y no ha sido tu deseo tampoco. Ni tampoco, no. No ha sido y creo tu que me hubiera deseo. pegado un tiro, porque no es mi naturaleza. Claro. Pero respeto, o sea, cada quien ha tenido su, vamos a decir, su espacio de contexto, su situación. Y entonces me mira él y me dice, yo creo que lo hiciste bastante bien. Además, mira el resultado. Yo creo que nosotros salimos bastante bien y nosotros nos reímos muchísimo. Claro. Yo creo que sí, claro, que lo he hecho bastante bien. Claro. O sea, pero como tú dices, muchas veces, pero qué bonito ese interactuar con nuestros hijos. Claro, ya nosotros vamos viendo como los resultados y los resultados muchas veces no los controlamos. O sea, yo no puedo decir, hice 1, 2 y 3. Voy a obtener B. Y voy. No, o sea, no, y esto me va a dar. No, estamos hablando de experiencias humanas, donde nosotros pudiéramos proyectar, pudiéramos medio predecir, pero nunca vamos a poder ver la película del futuro. Y aun cuando, porque es importante también que nos veamos en todas las realidades, aun cuando yo haya hecho lo mejor de mí, aun cuando yo me haya formado, aun cuando yo haya superado incluso a la generación anterior, aún así mis hijos pueden seguir teniendo una experiencia no agradable conmigo. Así es. Y va a ser la agenda de cada uno. Va a ser su vida, su agenda. A mí me tomó décadas en terapia entender que lo que habían hecho mis padres conmigo era lo mejor que ellos tenían para dar. Y pasé décadas reclamándoles, ¿por qué no fuiste así? Hasta que entendí, pero sí fueron de otra forma. Y sí me transmitieron a mí una sensación de afecto, de pertenencia, de importancia, que quizás me tomó mucho tiempo entender, pero era el que hacía falta. Te llegó tu momento, porque también cuando uno tiene hijos comprende muchas cosas y cada uno vivirá su proceso. Y le llegará a tus padres, momento, además. Claro, no, definitivamente. Entiende más a tus padres. Eso sí es así. Bueno, pues nos llegó la pausa, porque llega muy rápido cuando uno está disfrutando, aprendiendo, ¿verdad? Creciendo, como decimos siempre. Vamos a la pausa. No se vayan porque seguimos con Vida Gaviria de modo mamá, tratando el tema de los ritos de paso, pero sobre todo enfocado en la adolescencia. Así que no se vayan, sigan con nosotros. En breve regresamos con Didáctica Radio. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba. Busca tu motivación, que caramba. Hazlo todo con pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado.
estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos con Didáctica Online, aquí con Vida Gaviria. Estoy muy feliz porque teníamos un tiempo sin grabar. Regresamos de la pausa para continuar con este interesante tema de la adolescencia y los ritos de paso. Y aprovecho para mencionar de nuevo, invitar a todos a participar en el evento Adolescencia, Etapa de Oportunidades, el sábado después de Semana Santa, creo que es el 23 de abril. 23 de abril en la mañana, ahí estaremos, es un evento gratuito, virtual. Tenemos a Vida Gaviria, Miguel José Peña, Margarita Heinzen, que va a ser como una ponencia corta, y vamos a tener a Mark Massip, un invitado internacional especialista en todo el tema de abuso y adicciones con la tecnología, que yo sé que es un tema que nos ocupa. Uh-huh. Entonces, ya con este evento, que sé que todos se van a registrar, pueden buscar en didáctica.rd, también Vida yo lo tengo está publicando en sus redes, así que por ahí pueden obtener información y registrarse. También, antes de continuar, agradecer como siempre al Banco Popular e invitarlos a entrar a la Academia de Finanzas con Propósito. Es una academia virtual en la cual tenemos cursos disponibles para hacerlo a nuestro ritmo sobre el bienestar financiero, emprendimiento, ahorro. Bueno, ahí hay de todo. Y van a seguir enriqueciendo con otros cursos, otros proyectos, otros programas para beneficiarnos a todos nosotros. Son gratuitos, lo puedes hacer a tu propio ritmo. Entra a la Academia Finanzas con Propósito del Banco Popular. Es un banco que definitivamente no se detiene. Se mantiene bien actualizado y siempre aportando en todos los ámbitos del país, porque la verdad que en el medio ambiente, en educación, como institución, en la familia, o sea que, y Vida ha sido colaboradora también con otros proyectos, pero también dentro de la academia, con cápsulas, para que podamos seguir también formándonos. Esto no para, papá, mamá, educador, esto no para, tenemos que mantenernos siempre, incluso hasta reforzando lo que ya yo sé. Yo a veces voy a conferencia y digo, mira, quizás no escuché nada nuevo, pero hasta escucharlo de nuevo. Refrescarlo. Te refuerza, ¿verdad? O te recuerda ciertos aspectos importantes. Y la verdad es que esto es una aventura maravillosa. Yo tenía un taller que siempre lo impartía en los colegios. Es decir, ser educador, una aventura maravillosa. Y asimismo, ser padre es una aventura maravillosa. Bueno, la adolescencia. Me gustaría, Vida, que en esta segunda parte del programa, pues veamos, estamos hablando de los ritos, estamos hablando de todo lo que es la estructura familiar también, porque hemos hablado de alguna manera u otra de cómo, ¿verdad?, los padres nos ajustamos y cómo respondemos, enfocamos esta etapa tan importante, tan crucial, como tú decías, ese puente, ¿verdad?, de la infancia, de la niñez a la adultez. ¿Qué pasa en el cerebro? Porque nosotros podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Siempre dicen, no, los cambios físicos. Claro, de repente, en el caso, por ejemplo, de uno de mis hijos, un tajalón. Y tú como que, entonces este cuerpo, pero entonces todavía ese cerebro no calza. ¿Verdad? Con lo exterior. Y los pies. Y que de repente ahora calza 10, 11. Y tú como que, wow, ¿qué pasó aquí? Esos cambios físicos, esos cambios, ¿verdad?, a nivel biológico. Pero ese cerebro, que es ese mundo tan todavía, aunque ya... Sí. Bastante formado y con algo de experiencia, pero definitivamente un cerebro todavía en desarrollo, ¿no? A nivel cerebral se habla de adolescencia porque no ha terminado de ocurrir un proceso que se llama mielinización. Imaginemos que cuando nosotros llegamos a la vida, llegamos ya con nuestro set de neuronas, 1.000.000 de neuronas listas para funcionar, pero todavía no se han hecho las conexiones neuronales que son las que van a permitir que nosotros desarrollemos habilidades y funcionemos. La calidad de esas neuronas depende mucho de tus experiencias, de tu entorno. Por eso entendemos que el ser humano es una combinación de carga genética con experiencias del ambiente, ¿sí? Entonces, ese proceso, supongamos que si nosotros estamos viendo un cable, el cable no tiene ese plástico que lo recubre, por decirlo de alguna manera. La protección. La protección. Eso es lo que hace la mielina. Y eso ocurre hasta mediados de los 20. Por eso, desde la mirada del neurodesarrollo, entendemos que la adolescencia
no llega a los 19 años. Y que como estamos hablando de seres humanos, nosotros no podemos decir, ya, acaba de cumplir 19, ya, es adulto, cambiamos el estatus. No, porque en el cerebro sigue ocurriendo un proceso de maduración, por decirlo de alguna manera mucho más comprensible. Entonces, dentro de la misma etapa, nosotros pudiéramos incluso subdividirla en 3 subetapas porque es muy larga. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos ofrece una subdivisión que es la adolescencia temprana, la adolescencia intermedia y la adolescencia tardía. Entonces, piensen ustedes que nos están escuchando, si ya tienen un adolescente, ¿en qué subetapa se encuentra? Porque esto nos va a dar unos indicadores que pueden ir variando con el tiempo. La adolescencia temprana, 13 a 15 años aproximadamente. La adolescencia intermedia, 16 a 18. Fíjense que estas 2 subetapas entran en el proceso escolar en el cierre del bachillerato. Adolescencia tardía, después de los 18, cuando ya yo probablemente cierro mi periodo escolar, me separo de mi manada, de parte de mi manada, para entonces empezar a tomar decisiones ya de cara a mi proyecto de futuro. ¿Cómo yo acompaño a que este cerebro se desarrolle de la mejor manera en su máximo potencial? Si nosotros tenemos este órgano crudo que está terminando de hacer esas conexiones para bien funcionar, imagínense ustedes que este órgano se encuentra en un entorno amenazante, atemorizante. Como me decía Santiago el otro día, me decía, mami, qué increíble. En este mismo continente, pues Santiago está estudiando en Madrid, yo estoy pensando en la pasantía que voy a hacer en verano, estudiando para el examen que tengo la semana que viene, y hay gente de mi edad recibiendo un fusil para ir a defender a su país. Entonces, las experiencias le van a decir al cerebro, estamos en emergencia. Claro. Para de hacer todo lo que estabas... supervivencia. Para de hacer todo lo que estabas haciendo, detén el crecimiento, detén las conexiones neuronales porque tú te tienes que salvar. Porque del otro lado hay un papá violento, porque del otro lado hay una guerra, porque del otro lado hay una familia que se está desbaratando, porque del otro lado hay unas circunstancias políticas, sociales, o una enfermedad en el país, en la familia, o un familiar enfermo. Entonces, o la depresión. Esto va a pasar varias veces a lo largo de la vida porque sabemos que la vida es un recorrido de distintas emociones. ¿Qué pasa cuando este es el ambiente o el clima normal para ese cerebro? Ese cerebro no se va a poder desarrollar en su pleno potencial porque está siempre en modo supervivencia o en modo emergencia. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer como cuidador? Ya no lo veamos como cuidador de un adolescente. Cuidador de un cerebro todavía en formación. Del cerebro, claro, de ese cerebro. Es brindarle un entorno bien tratante. ¿Qué es bien tratante? Lo contrario a maltratante. Sí. Bien tratante. Te acepto, te valido, te quiero, te demuestro afectivamente que eres importante para mí, que completas la familia, que tu presencia me trae fuentes de alegría, que sí que me canso, obviamente, porque soy humana y la crianza es larga y hay momentos en los que yo quisiera ser ex mamá, pero no puedo. Pero que en la mayoría de los días que tu experiencia sea una experiencia alentadora, nutridora para ese cerebro en formación. Entonces, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Daniel Siegel. Sí, porque buenísimo. Además tiene la virtud de que siendo un hombre del mundo de la ciencia, porque es psiquiatra infantil, tiene el talento de ponerlo bien llano. Cualquiera lo puede entender, no tienes que muy saber llano, de medicina. Muy práctico. Entonces, si a ustedes les gusta leer, busquen sus libros. Si a ustedes les gusta oír, busquen sus podcasts porque lo han entrevistado en millones de lugares. Si a ustedes les gusta ver, búsquenlo en YouTube. El señor de verdad que lo explica. Hay que quitarse el sombrero. Sí, y lo explica de manera muy potable, es muy digerible. Sí. Daniel que no es fácil. Siegel. No es fácil, no todo el mundo tiene este talento. Afortunadamente, creo que nos ha tocado criar en la época en la que los hallazgos de las neurociencias están allí. Entonces, en este momento, ser padres y negarnos a evolucionar, creo que es una postura muy mediocre. Sí. Porque hace 50 años, de repente, tú no tenías el acceso a la información. Tú sabes que un papá ayer me dijo en la charla, me dice, tú sabes que uno escucha que antes era mejor. O sea, como que antes con esa estructura y la pela y la... y yo le decía, es que siempre vamos a añorar. Y siempre pongo el ejemplo de un libro de un autor de Alficón, que él comienza su libro con un extracto de que no dice año y te pregunta, ¿en qué año tú crees que fue esto? Y el extracto es precisamente diciendo que esta generación, que la generación anterior, y eso era de los 1900. Sí. Entonces siempre de alguna manera u otra vamos
a ver peor lo que está pasando en comparación con antes, que lo idealizamos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque como yo le decía a ese papá, ya sabemos hoy en día, con todas las investigaciones y todas las evidencias, el impacto que tiene la violencia, o sea, todas las secuelas que deja esto en el cerebro, en nuestras emociones, o sea, de alguna forma u otra. Ya sabemos y no podemos mirar para otro lado y quedarnos, ¿verdad? Sino realmente decir, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Yo creo que la adolescencia es como un pasaje 2x1, porque tú estás acompañando al adolescente que está transitando su etapa, pero tú también vas montado en esa experiencia con el segundo pasaje para poder mirar qué pasó contigo y para poder hacer con tu adolescente lo que quizás tú hubieras necesitado que hicieran contigo. Esto es un concepto que quizás se oye mucho últimamente, que es el de rematernarse o el de reparenting, el de repaternarse. Como yo me doy a mí lo que yo sé que necesité y que en ese momento mis cuidadores no supieron darme o no estaban allí para darlo. Entonces yo creo que ser padres nos invita a esta doble mirada. Te miro a ti como persona que estoy acompañando a crecer. Yo no creo ni siquiera, Margarita, que los estemos educando ni criando, porque eso nos pone a nosotros en un lugar como quizás como por allá arriba, ¿verdad? Sí, como muy soberbio, ¿no? Yo te estoy acompañando y es por un tiempito, que además te estoy acompañando por lo menos así de cerca, como en nuestra cultura latina que, bueno, quizás tenemos a nuestros hijos en casa incluso más allá, un poquito más tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, los padres latinos que han emigrado a otras culturas, que yo acompaño en muchísimos casos, y me dicen, vida, es que yo soy venezolana, yo soy colombiana, yo soy ecuatoriana y en esta cultura ya yo sé la fecha, el día, la hora en que se van a ir. Entonces tienes todavía más claro el tiempo que te queda para sembrar. ¿Cómo lo vas a usar? Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vas a usar ese tiempo con ese hijo o hija que está en su proceso y tú también estás en tu proceso? Pero ¿qué vas a dejar ahí? ¿Qué vas a dejar? Para que luego ellos ya descubran y sean los arquitectos, son los arquitectos de su propia vida. Yo siempre le decía a mis hijos, yo no estoy ahí siempre con ustedes, ni voy a estar, incluso pequeñitos, ni voy a estar ahí. Entonces nosotros lo que queremos, y hay un artículo que yo uso en todas mis clases, todo el que fue alumno mío en UNIBE y en INTEC, en las diferentes universidades, sabe que yo uso ese artículo siempre con las educadoras y es un artículo sobre la autonomía moral de Constance Camille, que fue alumna de Piaget. Y realmente es un artículo que no pierde vigencia. Y lo que a lo que nosotros aspiramos es realmente a que nuestros hijos sean personas autónomas. Ahora, eso suena muy, ay sí, queremos autonomía, pero eso conlleva un proceso que se construye desde que el niño nace y crece de manera apropiada, respetando cada etapa y acompañando. A mí me encanta esa palabra, la palabra, y de hecho tuvimos un programa que ha sido muy exitoso sobre el acompañamiento pedagógico, bueno, ya eso con docentes, pero definitivamente nosotros estamos acompañando a ese niño que va a enfrentar la vida sin nosotros. Y que la vida lo va a terminar de criar también. Yo ayer hablaba con una mamá que mandó a su hijo a estudiar afuera y le ha pegado a ella, sobre todo. El duelo. Él está resolviendo. Y yo le decía, qué importante para él también saber y probarse a sí mismo que él puede. Que él puede, claro, que puede tomar sus decisiones. Porque en esas dinámicas tan fusionadas, terminamos transmitiéndoles, tú solo puedes cuando yo estoy. O yo resuelvo. Entonces, sin mí, no estoy fomentando la autonomía. Y yo le decía a ella, mira, llega un momento en la vida, yo creo en Dios, pero no soy muy practicante de ninguna religión, pero yo creo que después que me volví mamá, me volví más creyente de un poder superior, pónganle ustedes el nombre que a ustedes les dé paz, porque yo entendí que yo no era suficiente para cuidar a mis hijos. Yo soy limitada. Así es. Y llega un momento en que yo tengo que decir, hijos, salgan a la vida con lo que yo puse aunque en esa tengas maleta, ese corazoncito apretado ahí. Pero hay un poder superior que está de mi lado y que los está acompañando y que los está guiando también. Porque nuestra misión es acompañar. Y en la adolescencia se vive, Margarita, también un proceso del que nos empezamos a dar cuenta desde la preadolescencia y desde la segunda infancia. Y es que nosotros físicamente pasamos menos tiempo con nuestros hijos. Claro. Quiere decir... Y ya otros quiere decir a formar parte de su constelación afectiva y de su panorama social. Entonces,
Si yo estoy menos tiempo contigo, tú estás más tiempo contigo, ¿sí? Estoy yo asegurándome o garantizándome, que sabemos que nunca va a haber un 100% de garantía, que yo te estoy dando a ti la mayor cantidad de elementos para que tú te sepas cuidar en un momento de riesgo. Me comentaba una mamá en estos días, no, que me di cuenta que mi hijo andaba cuadrando por chat para comprar un cigarrillo electrónico y es chiquito, yo no sé qué, y ella ya tenía clara el set de consecuencias que venían después de haber descubierto esto. Por supuesto, entró en duelo, yo lo veía tan incapaz de este tipo de cosas y ahora me doy cuenta que sí, etcétera. Y yo le decía, ok, abre la micropausa también para devolverle a tu hijo la noción de que él tuvo la oportunidad de cuidarse y la desaprovechó, claro, y con esta decisión se descuidó. Eso es autonomía. Yo te estoy diciendo a ti. Y aprovechar. Que qué difícil muchas veces para los padres aprovechar esas situaciones como verdaderas oportunidades para aprender, para abordar temas más profundos, porque no es el castigo. Sí. Te pongo de castigo. Y entonces ahora ya, este muchacho me decepcionaste. Y prométeme que más nunca lo vas a hacer. Me decepcionaste. Y que yo no te vea con esos amigos. Vamos a aprovechar, espérate, ¿qué llevó a mi hijo? O sea, vámonos al... Y a preguntárselo a ellos. Vamos a el tema, la comunicación, y vamos a abordar este tema y vamos a trabajarlo para fortalecer, para que nuestro hijo se fortalezca, porque se le van a presentar muchísimas oportunidades, situaciones, experiencias, invitaciones a hacer cosas que lo exponen y que representan un riesgo. Entonces, no es que mi hijo ahora es malo o no internalizó nuestros valores. Exacto. Porque sentimos que nos juzgan entonces según el resultado, ¿no? Pero es que él es una persona y yo soy otra. Y yo he venido sembrando y mi hijo también tiene el poder de decidir qué hace con esta siembra. Exactamente. Decidió descuidarse y en esa decisión además involucró a otros y puso en riesgo a otros. Bueno, eso es parte de las conductas de riesgo que vamos a vivir en la adolescencia. Y que todos vivimos, Margarita. De alguna manera todos, u otra. Porque como que se nos olvida, como que queremos borrar. Y a veces los papás me dicen, ay, yo no quiero que mis hijos sepan lo que yo hice cuando estaba adolescente. Bueno, pero eso te sirve a ti también para entender. Yo viví experiencias. Claro. Yo transité conductas de riesgo. Hay unas muy baratas y hay otras muy costosas. Muy costosas. ¿Qué quiero pretender yo siendo realista? No voy a esperar que mis hijos no vivan ninguna conducta de riesgo porque eso no sería ni siquiera saludable. Ojalá escojan de las menos riesgosas, sabiendo que aún así van a escoger las que ellos entiendan que tienen que vivir. Que tienen que vivir. Y cuando enfrentemos eso, si hay que buscar ayuda, buscar esa ayuda. O sea, porque a veces los padres se sienten muy solos y no saben qué hacer, cómo abordarlo, buscar esa ayuda, ese acompañamiento, para abordarlo de la mejor manera posible. ¿Qué puedo sacar de esto? Aún de la peor experiencia podemos sacar grandes aprendizajes, podemos, nuestro hijo tiene que percibir, no tiene que, pero el ideal es que nos perciba como esa persona que va a estar ahí para, vamos a decir, para lo bueno y para lo malo. Sí, exacto, en las buenas, en las malas, y para darle, vamos a decir, o permitirle que pueda desarrollar o adquirir esas herramientas por sí mismo, o sea, porque al final son ellos mismos que van a salir a la vida con esas herramientas, con esas estrategias, con esos valores, con esos principios que lo van a acompañar. Así es. Entonces, sí, definitivamente, a veces decimos, bueno, pero ¿hasta qué punto? Yo siempre pongo el ejemplo de uno volando, que ya yo no sé, la gente casi no vuela cometa, chichigua. Pero, o sea, tú tienes que, cuando tú vuelas, el que ha volado chichigua, ¿verdad? Yo pongo esa imagen, porque nosotros como padres hay veces que hay que soltar un poquito, hay veces que hay que alar, a veces se te enreda el hilo, a veces se te va muy lejos, a veces el viento está muy fuerte, a veces el viento está a veces se te cae y tú vuelves y levántala. Y la verdad es que me encanta, es como una metáfora, pero definitivamente que estamos constantemente. Ahora, lo que yo no puedo es soltar por completo. No, eso es negligencia. Ni alar que no vuele. Entonces, es como lograr que la chichigua, como nosotros le decimos, no sé, en otros países, cometa. En Venezuela le dicen, bueno, depende de la ciudad y del estado. Le pueden decir papagayo. Ah, pues no había oído esa. Sí, cometa. Y entonces, pues vamos ahí como manejando eso y soltando un poquito y vuelvo y voy midiendo. Y la verdad es que es un proceso en el que estamos atentos.
Pero qué interesante eso que planteas, Vida, de las conductas de riesgo. Y como abordó Miguel José el año pasado en el evento de adolescencia, también todo el tema de cómo enfocamos esa rebeldía. Sí. Y cómo la rebeldía tiene su razón de ser, es necesaria, es importante, y cómo se encausa y enfoca. Pues así como hablábamos de ese cerebro, como dice mi hermano, somos nuestro cerebro. Realmente nos hemos dado cuenta con la experiencia de accidentes que han tenido personas y cómo diferentes partes del cerebro pues son las que nos permiten, ¿verdad? Cada una de las habilidades de nuestras respuestas, de cómo nos relacionamos con otro, cómo enfrentamos, cómo hacemos. O sea que el cerebro está ahí como, ¿verdad? Dirigiendo todos nuestros procesos. Y la verdad es que veíamos esa parte del cerebro, veíamos pues todo el componente físico. Y me gustaría, antes de terminar, porque yo sé que se nos va a acabar el tiempo rápido, bueno, yo estoy haciendo ahora un posgrado de educación emocional, que es definitivamente en esta etapa profesional, es una de las áreas en las que quiero continuar, porque ya tenemos nuestro programa Construyo. De hecho, ya salió el cuento nuevo qué chévere. De nuestro programa Construyo de aprendizaje socioemocional. Esto es con niños pequeñitos, pero ese universo de emociones que todo vamos a decir, el proceso emocional que se vive, porque nosotros estamos aquí muchas veces, ¿verdad? Conectar con nuestro hijo desde lo emocional nos cuesta bajar un poquito, ¿verdad? Y estamos aquí, tú tienes que, y la tarea, y esto, y tiene que ser buen estudiante, y tiene que levantarte temprano, Entonces, me gustaría, como antes de irnos, es todo ese cambio que experimenta, ¿verdad? Y todas esas emociones que está viviendo el adolescente, y que la vivimos nosotros también de una manera u otra, quizás diferente, porque vemos muchos padres, pero yo no fui así, yo no viví eso. Cada uno, o sea, esa es la belleza de esto. No hay dos familias iguales, no hay dos hijos iguales, no hay dos vidas iguales, aún así teniendo las mismas experiencias. Aún teniendo mellizos. Aún teniendo gemelos, o sea, definitivamente es única la experiencia de vida, única. Así es. Entonces, y original. Entonces me gustaría como que veamos, porque sí he leído de encuestas recientes como la preocupación que hay, sobre todo con el elemento, ¿verdad?, de que esos niños, vamos a decir, todo el que ha nacido de los 1995, 96 para acá, expuestos, ¿verdad?, a este mundo tecnológico, a dispositivos, a las redes sociales, o sea, todo este mundo que sabemos, que no voy a entrar ahí porque quizás se percibe que, o hay evidencia de que manejan menos, o sea, cuentan con menos habilidades, si podemos decirlo así, socioemocionales. Y por eso hay una urgencia. Yo creo en esto y por eso estoy haciendo ahora mi posgrado después de un doctorado, pero la gente dirá, pero tú no paras. Definitivamente esto es urgente. O sea, la educación emocional es urgente. Y tiene que empezar porque nosotros nos reconozcamos en nuestro analfabetismo emocional, sí, creo yo, ¿no? Para nosotros quizás hablar de alegría, tristeza, rabia, miedo, ya era suficiente y con eso cubríamos todo el menú. Hoy en día a veces entendemos… ni eso. Sí, exacto, y a veces ni eso, porque entonces bypaseábamos las emociones displacenteras como la rabia, la vergüenza, el miedo, ¿no? Y hoy entendemos que somos mucho más que esos. Yo creo que hay un trabajo importantísimo. No sé si ya te leíste El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Bueno, es pero un libro, me lo voy a leer porque yo de una vez compro los libros. Sí, es un libro que se ha convertido en un bestseller, sobre todo en el mundo de la terapia, de los psicólogos, de quienes quieren comprender un poco más allá el funcionamiento de mente y emociones. Porque hay uno que se llama, perdón, que lo tengo en mi mesita de noche ahí en la fila, El cuerpo no miente. El cuerpo no miente, de Alice Miller. Ese, no me acuerdo del autor, lo puedo buscar. Puede lo tengo ser ahí, Alice que Miller, me lo regalaron. Y… Sí. Entonces, bueno, toda la investigación que hace Bessel van der Kolk, que tiene el mismo talento de Daniel Siegel, siendo un científico, lo expone muy fácilmente, es que el cuerpo físico, este instrumento que nos va a acompañar toda la vida, registra las experiencias que nosotros hemos vivido. Y este cuerpo físico además nos sirve para alertarnos a través de las sensaciones de cómo nosotros percibimos las experiencias que estamos viviendo. Cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes de esto y además lo transmitimos a nuestros niños,
hay una pregunta que hacen los dominicanos que a mí me encanta y que ustedes como son dominicanos a lo mejor no se han dado cuenta porque la tienen muy, muy normalizada, y es el cómo te sientes. En vez de preguntar cómo estás, qué es de tu vida, cómo te sientes. Yo no sé si están esperando una respuesta muy elaborada, pero que te pregunten. Generalmente la respuesta es bien, muy bien. Exacto, pero que tú preguntes intencionalmente cómo te sientes, dónde lo sientes. No, que ya no quieres ser mi amigo y entonces me sacaron del grupo y me sacaron del chat y entonces ahora cámbiame de colegio porque ya yo no tengo amigos y ahí nadie quiere estar conmigo, etc. ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo se siente? No sé, tengo como una cosa en el estómago, me están dando ganas de ir al baño. Ya ahí empiezo yo a hacer esta ruta al territorio emocional que muchas veces cuando llegamos a la vida adulta nos damos cuenta que eliminamos todos los accesos. Y ya no hay escalera, puente, ascensor que me comunique con el territorio emocional. Y me cuesta mucho llegar ahí. Sí. Porque además el entorno me dice, invalídalo, tómate algo para que no se te note, tómate algo para que se te pase, cómete un caramelo para que no lo sientas. Entonces, de nuevo. Bébete un traguito, cómete una gomita, que es lo que están escuchando nuestros adolescentes. Ahí está Luke riéndose. Sí, dale para allá con una gomita. Eso es lo que están escuchando nuestros adolescentes. Entonces, ven acá. ¿Qué pasa con que lo sientas? Mi hijo terminó con la novia y está por el piso y yo no sé qué más hacer para distraerlo. No hace falta que lo distraigas. Hay que vivir la emoción. ¿Verdad? Hay que vivirlo. Esto duele, esto quema, esto te hace dudar de ti, esto te remueve, esto te lleva al fondo, esto te hace sentir triste, desesperanzado, y es parte de la experiencia humana. Es parte. Pero si no hay un entorno que lo module, que lo facilite, le va a costar mucho más al adolescente. Entonces, a mí me resulta interesante ver los estudios que se hacen en ciertas poblaciones porque las conclusiones que sacan son de esa población. Pero entonces pareciera que esa población está creciendo y criándose sola, aislada, en un laboratorio. Y resulta que los adolescentes en los que se están haciendo estos estudios son hijos nuestros. Y están modulando su ruta para llegar a su territorio emocional según nosotros se los enseñamos. Así es. Entonces, si hay un estudio que me dice los adolescentes ahora tienen dificultad para, ya va, yo me gustaría preguntar, ¿ustedes estudiaron a los padres de estos adolescentes qué facilidad o qué dificultad tenían para decirle al adolescente lo que tienes es despecho, lo que tienes es sensación de que no vales? Frustración. Sí, entonces yo creo que la pregunta siempre vuelve a nosotros. Yo creo, Margarita, que la salida siempre es hacia adentro. Yo creo que la gran pregunta es, más allá de ver a los adolescentes, cómo yo participo en esta realidad que está viviendo esta generación de adolescentes. Y se nos fue el tiempo porque se nos va demasiado rápido, pero vida regresa porque siempre ha estado presente desde el inicio de Didáctica Online, que bueno, originalmente Didáctica Radio, pero ahora pues con la pandemia y todo, pues nos movimos, pero vamos a cumplir 4 años en junio, o sea que hemos sido perseverantes de manera ininterrumpida ofreciendo pues estos espacios de formación, porque no estamos ni en chisme ni informando, es formándonos y aportando como ese granito de arena. La verdad que uno se siente satisfecho porque esto no es fácil. Déjenme decirle que esto no es fácil. Y uno está ahí y me dicen, no, que mira, que hay programas que tienen que... Yo sigo ahí, tranquilita, ofreciendo un contenido que quizás no es tan atractivo como, ¿verdad? Pero yo creo que es parte también de que nosotros no hemos entendido el nivel de delicadeza de lo que tenemos entre manos. Si nosotros nos lanzamos a traer gente a este mundo, nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que esto implica. De la gran responsabilidad que implica. Y como yo le preguntaba a los padres, ¿quién les enseñó de manera intencional todo este tema de educación emocional? Y me decían, no, nadie. Señores, se nos fue el tiempo. Tenemos mucho por delante. Tenemos para un segundo, un tercero, un cuarto. Gracias, Vida. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este evento que viene el 23 de abril. Adolescencia, etapa de oportunidades. Ahí los esperamos a todos. Escríbanos, didáctica.rd. Suscríbanse al canal de YouTube Didáctica Online, igual en Spotify, Didáctica Online. Ahí tenemos todos los programas de casi 4 años, o por lo menos la gran mayoría, programas espectaculares con especialistas buenísimos. Aprovechen lo que es para ustedes. Yo les digo, compártanlo, porque estamos aquí semana tras semana haciendo un gran esfuerzo para aportar, que llegue, que se aproveche. Esto no es un tema de protagonismo. Cerramos con nuestra frase, gracias, Vida.
La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima semana. Gracias.